Era una persona sin hogar y compró una choza abandonada por solo $1. Pero detrás de la chimenea encontró un secreto valorado en $50 millones. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Había un tiempo en que su andar por las calles de la ciudad era firme, con el paso seguro de quien sabe que el día de mañana traerá lo mismo que el de hoy. Trabajo, pan en la mesa, el calor de un hogar y la risa de una hija que lo esperaba en la puerta. En aquellos años usaba botas limpias, siempre con el cuero bien engrasado, para que resistieran el polvo y la humedad de las obras, y llegaba a casa con las manos callosas, pero llenas de orgullo, sabiendo que cada corte y cada ampolla eran prueba de que podía levantar paredes rectas, techos firmes, ventanas por donde entrara la luz. Su oficio era construir, y en ese oficio había encontrado dignidad y sentido. Cada ladrillo colocado, cada viga asegurada, cada clavo hundido en la madera, lo unía más a la idea de que su vida era útil y sólida, como las casas que ayudaba a levantar. Tenía esposa, que esperaba con la cena lista, y el gesto cansado pero afectuoso de quien comparte la carga. Y tenía a su pequeña, de sonrisa amplia, que llenaba los espacios con un eco de felicidad que parecía eterno. Pero todo eso quedó atrás, borrado de golpe por la fuerza brutal de una crisis que llegó como un vendaval. Al principio no comprendió la magnitud del desastre. Cuando la empresa constructora cerró, pensó que sería algo temporal, un bache del que saldría en pocas semanas. Pulió sus botas, planchó su camisa, guardó en un maletín los documentos que probaban su experiencia y fue de oficina en oficina buscando trabajo. Recordaba los rostros que antes lo recibían con camaradería, ahora endurecidos, esquivos, casi avergonzados de decirle que no había nada. Pasaron semanas, luego meses. El dinero ahorrado se fue evaporando como agua sobre una piedra caliente, y las cartas con sellos rojos empezaron a amontonarse en la mesa de la cocina, cada una más amenazante que la anterior. Perdió primero los pequeños lujos, luego lo indispensable. La nevera se fue vaciando hasta contener apenas pan duro y una botella de leche agria. Los muebles comenzaron a venderse pieza por pieza. La cómoda de la sala, la televisión, incluso la cama de su hija que alguna vez había prometido sería intocable. Con cada objeto que desaparecía, la casa se volvía más fría y más ajena. Y entonces vino el golpe final. El banco les arrebató la vivienda. Recuerda con una claridad dolorosa la mañana en que una furgoneta se estacionó frente a la puerta. Los hombres vestidos de uniforme comenzaron a cargar las pocas pertenencias que quedaban, y él se quedó parado en la acera, sintiéndose desnudo mientras los vecinos miraban desde las ventanas, sin atreverse a hablar. La herida más profunda, sin embargo, no fue la pérdida material. Fue la partida de su esposa, que agotada de su silencio, de su rabia contenida y de su incapacidad para recomponerse, decidió firmar los papeles del divorcio. Se llevó a la niña, su niña, y con ella se marchó también la última luz que le quedaba. Aquel día, viendo el coche alejarse con una caja de recuerdos en el maletero y la silueta pequeña de su hija girando la cabeza para mirarlo por última vez, supo con certeza que había fracasado en lo esencial. Ya no era esposo, ya no era padre, ni siquiera trabajador. Era un hombre vacío, reducido a un nombre que pronto nadie recordaría. Los meses siguientes fueron un lento descenso a la intemperie. Al principio intentó sostenerse con trabajos ocasionales, cargar sacos en un mercado, limpiar sótanos húmedos por unas cuantas monedas. Pero el cuerpo, sin el alimento suficiente, empezó a debilitarse, y cada día era más difícil aguantar el ritmo. Pronto se vio durmiendo en bancos de plazas, bajo puentes que olían a orina y humedad, en refugios donde el aire estaba cargado de desesperación y sudor ajeno. Allí se encontró con otros como él, hombres de mirada caída que evitaban cruzar los ojos, como si la vergüenza fuera contagiosa. Guardaba en una mochila desvencijada lo único que le importaba, una fotografía arrugada de su hija en su 6º cumpleaños, con una corona de cartón en la cabeza y los ojos brillantes. Era su tesoro, su recordatorio de que alguna vez perteneció a una vida distinta. En las noches más frías, cuando el estómago rugía vacío y los dedos apenas respondían, sacaba la foto y la observaba
hasta que las lágrimas le nublaban la vista. Nunca dejaba que nadie lo viera llorar, porque en la calle el llanto era signo de debilidad, y la debilidad podía costar caro. La ciudad, con su neón y su ruido incesante, parecía burlarse de él. Los anuncios de autos lujosos, de vacaciones paradisíacas, de perfumes carísimos, eran bofetadas que le recordaban lo lejos que estaba de ese mundo. Veía su reflejo en los escaparates, un hombre barbudo, con la ropa desgastada, los hombros encorvados, un espectro del que había sido, y se convencía, una y otra vez, de que la dignidad y la justicia eran ilusiones. Lo único real era la próxima esquina donde pudiera protegerse del viento. Una mañana gris, mientras buscaba sobras detrás de un restaurante, el destino decidió tenderle una mano de la forma más extraña. Entre cartones húmedos y periódicos viejos, halló un ejemplar arrugado, con las páginas manchadas por la lluvia. Su primer impulso fue dejarlo, pero lo recogió por costumbre, pensando que tal vez habría un cupón de comida o un anuncio de empleo. El olor a tinta mojada le golpeó la nariz cuando lo desplegó, y los titulares, amarillentos y caducos, hablaban de un mundo que ya no existía. Sin embargo, en un rincón, entre anuncios de maquinaria agrícola y la búsqueda de un perro perdido, encontró un aviso que lo dejó helado. Cabaña en la montaña, zona Cedar Ridge, construcción de los años 30, fundación de piedra, 1 en efectivo, venta final sin inspección. Leyó y releyó el texto, convencido de que se trataba de un error o una broma cruel. $1, una cabaña entera por lo que apenas alcanzaba para un pan duro, pero el número de teléfono al pie del anuncio parecía legítimo, sin artificios. Dobló el periódico con cuidado y lo guardó en el bolsillo, como si fuera un amuleto. Durante el resto del día no pudo dejar de pensar en esas líneas impresas. Le parecían absurdas, peligrosas incluso, pero dentro de él algo comenzó a agitarse. Una voz tenue que no había escuchado en años, la voz de la esperanza. Pasó los días siguientes debatiéndose entre la incredulidad y la obsesión. Cada noche, en el rincón del refugio, sacaba el periódico y repasaba las palabras hasta que quedaban grabadas en su memoria. Contaba las monedas que llevaba en el fondo de la mochila, siempre insuficientes, y entonces se obligaba a juntar más latas, a cargar más cajas, a aceptar cualquier trabajo miserable que se ofreciera. Poco a poco, juntó los centavos necesarios. Cuando por fin tuvo en la mano un billete arrugado de $1, lo contempló como si se tratara de oro. Sabía que era ridículo, sabía que probablemente era una estafa, pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Fue hasta una cabina telefónica, introdujo una moneda y esperó con el auricular pegado al oído. El tono retumbaba en el silencio. 1, 2, 6 timbrazos interminables. Estaba a punto de colgar cuando una voz áspera respondió. Tragó saliva y dijo, «Llamo por la cabaña del anuncio». Al otro lado hubo un silencio que lo hizo pensar que la llamada se había cortado. Luego la voz preguntó, «¿Tienes el dinero?» Él contestó con la garganta seca, «Sí, $1». Otra pausa. Finalmente la instrucción. Mañana al mediodía, en Cedar Ridge. Pregunta por Martha Henderson. Ella tendrá los papeles. Y la línea se cortó. Se quedó un largo rato con el auricular en la mano, escuchando el zumbido metálico del tono, con el corazón latiéndole como no lo había hecho en años. No sabía si acababa de condenarse a la última humillación o si había abierto la puerta a una nueva vida. Cuando por fin colgó, levantó la vista y vio su reflejo en el vidrio rajado de la cabina. Por primera vez en mucho tiempo, no se vio del todo extraño. Había un brillo distinto en sus ojos, algo que se asemejaba peligrosamente a un sueño. Aquella noche en el refugio, casi no pudo dormir. Daba vueltas en el catre estrecho, sintiendo que la cabaña lo llamaba desde algún lugar de las montañas. Le vinieron recuerdos de otro tiempo. La risa de su hija mientras dibujaba una casa con chimenea, el olor del pan horneado los domingos, el orgullo de contemplar un muro terminado. ¿Podría un simple $1 devolverle un pedazo de eso? ¿O era solo otra trampa del destino para burlarse de él? No halló respuesta. Solo sabía que al amanecer tendría que marchar. Cuando el sol tímido despuntó entre los edificios grises,
Ya estaba en pie. La mochila en la espalda pesaba poco, apenas unas ropas y la foto de su hija, pero aquel billete en el bolsillo se sentía más pesado que una piedra. Subió al autobús que llevaba hacia las montañas, escuchando el rugido cansado del motor y observando cómo los rascacielos se volvían campos, los campos bosques, y los bosques se alzaban en crestas lejanas. Cada kilómetro lo alejaba del pasado y lo acercaba a lo desconocido. Miraba por la ventana y se preguntaba si era un loco, si estaba persiguiendo un espejismo, si en Cedar Ridge solo encontraría ruinas. Y sin embargo, bajo la duda, persistía algo más firme, una vibración en su pecho que no había sentido desde hacía años. La sensación de que, quizás, la vida no había terminado de escribir su historia. El autobús avanzaba con un rugido fatigado, como si también él llevara encima el peso de los años y de los pasajeros que se habían sentado en sus asientos desgastados. El hombre miraba por la ventana con los ojos fijos en el horizonte, viendo cómo la ciudad quedaba atrás, reducida a un conjunto de bloques grises que se iban borrando entre la bruma matinal. Cuanto más se alejaba, más sentía que dejaba una piel muerta, un pasado de calles frías, refugios abarrotados y noches de hambre. El paisaje comenzó a transformarse. Primero los suburbios con casas bajas y patios oxidados, luego campos abiertos donde la hierba marchita se inclinaba al paso del viento, y más adelante colinas cubiertas de bosques, hasta que las montañas aparecieron, oscuras y severas, como guardianes que lo esperaban para ponerlo a prueba. Se había sentado junto a la ventana, con la mochila en las rodillas y la fotografía de su hija escondida en el bolsillo interior de la chaqueta. No la sacaba, pero su presencia era un recordatorio constante de por qué todavía seguía respirando. El billete arrugado de $1 estaba guardado en su cartera, y aunque su valor era mínimo, a él le parecía que pesaba como una fortuna. Cada vez que lo tocaba, sentía un estremecimiento. Era su apuesta, su todo, su última carta contra el destino. El trayecto se hacía largo, y los pensamientos se agolpaban como ráfagas que no podía controlar. Se preguntaba qué encontraría en ese pueblo de nombre áspero, Cedar Ridge, una burla cruel, un trato imposible, o quizás, aunque fuera improbable, una oportunidad verdadera. Cuando al fin el autobús llegó a la parada final, la sensación fue de haber cruzado un umbral. No había estaciones elegantes ni multitudes apresuradas, solo un cartel oxidado con letras casi borradas y un camino de grava que se internaba hacia el corazón del pueblo. Descendió y el conductor lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. Cedar Ridge está más arriba, unas millas, dijo señalando la carretera que ascendía serpenteante. Buena suerte. No había ironía en su voz, sino una resignación que resultaba aún más inquietante. El pueblo se reveló poco a poco, como un esbozo descolorido aferrado al costado de la montaña. Había un par de edificios con fachadas desconchadas, un surtidor de gasolina solitario junto a un pequeño taller mecánico, y un restaurante con un letrero en el que apenas se distinguían las letras corroídas por el tiempo. Todo parecía detenido en una época pasada, como si la modernidad hubiera decidido ignorar ese rincón del mundo. El aire era más limpio, más frío, con un aroma a pino que contrastaba con el humo y la grasa de la ciudad. Entró al restaurante, empujando la puerta de madera que hizo sonar una campanilla oxidada. Dentro, el ambiente estaba cargado del olor del café recalentado y del pan tostado. Apenas había media docena de clientes, todos hombres mayores con gorras de béisbol descoloridas y rostros curtidos por el sol y el trabajo. Las conversaciones se apagaron cuando lo vieron entrar, y aunque no dijeron nada, sus miradas lo recorrieron con ese escrutinio silencioso que se reserva para los forasteros. Caminó hasta la barra y pidió un café con las pocas monedas que le quedaban. La camarera, una mujer robusta de expresión cansada, le sirvió una taza sin una palabra, como si ya estuviera acostumbrada a viajeros de paso que no volverían nunca. Mientras removía el café con una cucharilla torcida, un hombre sentado a su lado en la barra lo observó con una sonrisa seca. «Tú eres el tonto que compró la cabaña por $1, ¿verdad?», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que los demás lo escucharan. Hubo un murmullo general, un intercambio de sonrisas escépticas entre los presentes.
Él sintió que la sangre le subía al rostro, pero en vez de replegarse, levantó la vista y contestó con calma. Sí, soy yo. No hubo desafío en su tono, solo una firmeza tranquila. El hombre soltó una carcajada breve y negó con la cabeza. Esa cabaña trae mala suerte. Nadie la quiso por una razón. Yo que tú, me daría la vuelta antes de que fuera tarde. Las palabras se le clavaron como un presagio, pero no dejaron huella suficiente para detenerlo. Terminó el café, dejó las monedas sobre el mostrador y salió sin mirar atrás. Afuera, el aire frío lo recibió con un escalofrío, y frente a él se extendía la calle principal del pueblo, si es que merecía ese nombre. Un camino bordeado por unas pocas casas de madera, algunas pintadas en tonos desvaídos, otras a punto de derrumbarse. Entre ellas, tal como le habían indicado, se encontraba la casa azul con la cerca torcida, el hogar de Martha Henderson. Se detuvo frente a la verja. El lugar parecía al borde del colapso, con la pintura descascarada y los tablones de la valla, inclinados como viejos cansados de sostenerse. Aún así, había flores marchitas en una maceta y una cortina limpia en la ventana, señales de que alguien seguía cuidando ese espacio a pesar del deterioro. Tocó la puerta, y el crujido de los goznes anticipó la aparición de una mujer de cabello plateado, recogido en un moño. Sus ojos, aunque marcados por arrugas, eran intensos, con un brillo que oscilaba entre la severidad y la compasión. «Debes de ser el hombre de la cabaña», dijo sin sorpresa, como si hubiera esperado esa visita desde hacía tiempo. Su voz era firme, aunque con un matiz de cansancio que revelaba años de experiencias y pérdidas. Él asintió y murmuró su nombre, casi avergonzado, pero ella lo hizo pasar sin más preguntas. El interior de la casa olía a madera vieja y a galletas recién horneadas. La mesa de la cocina estaba cubierta de papeles, contratos amarillentos, plumas secas, carpetas con sellos. Allí, en el centro, reposaba un documento más grueso que los demás, con letras manuscritas en un estilo antiguo, de trazos elegantes y curvos. A un lado, sobre un plato de porcelana, descansaba una llave oxidada, larga y pesada, como una reliquia de otro siglo. Se sentó frente a la mujer, sintiendo el crujido de la silla bajo su peso. Martha Henderson se acomodó con un suspiro y extendió hacia él el contrato. «Este es el documento de la propiedad. Está todo en regla, aunque a nadie le importe ya. La cabaña lleva años abandonada, pero ahora es tuya, si firmas aquí». Él miró el papel como si fuera un objeto sagrado. No podía creer que todo lo que quedaba de su vida pudiera reducirse a un billete arrugado y a una firma temblorosa. Sacó el dólar del bolsillo, lo colocó sobre la mesa y lo vio desaparecer bajo la mano de Martha con un gesto solemne. Tomó la pluma que ella le ofrecía y estampó su nombre con una caligrafía insegura, casi infantil después de tanto tiempo sin escribir nada más que firmas en documentos de bancos y oficinas. «¿Por qué $1?», preguntó con voz baja, incapaz de contener la curiosidad. La mujer lo observó durante unos segundos, como si calibrara la honestidad de la pregunta. Luego respondió, «Porque eso es lo que Samuel Whitmore habría querido». El nombre le sonó extraño, pero ella lo pronunció con una reverencia que lo llenó de intriga. Él fue quien construyó la cabaña en los años 30. No le interesaba el dinero, solo hacer lo correcto. Decía que un hogar debía tener un valor que no se pudiera medir en monedas. «La gente aquí piensa que estás loco o que eres valiente por aceptarla». Tal vez un poco de ambas cosas. Le entregó la llave y cuando la sostuvo en la palma, sintió que era más pesada que el billete con el que había pagado. Pesaba como un destino. Martha le sirvió una taza de café y un plato de galletas caseras. Mientras él comía en silencio, ella lo miraba con ojos en los que convivían la dureza y la ternura. Esa cabaña ha estado vacía mucho tiempo, pero no olvidada. Si decides quedarte, honra el lugar. No lo trates como un simple techo. Fue construido para algo más. Al salir de la casa, con la llave en el bolsillo y los papeles doblados en la mochila, el aire de la montaña le pareció distinto, más fresco, como si el mundo hubiera cambiado de tonalidad. El camino hacia la cabaña se extendía entre árboles altos que dejaban pasar la luz a retazos, creando destellos dorados en el suelo cubierto de hojas. Con cada paso, el hombre sentía que algo dentro de él se transformaba,
Ya no caminaba como un mendigo que no tenía dónde caer muerto, sino como un propietario, un guardián en ciernes de un secreto que aún desconocía. El ascenso fue arduo. La carretera pronto se convirtió en un sendero estrecho, pedregoso, que se perdía entre los bosques. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja melancólico, y el aire se volvía más frío a medida que ganaba altura. El cansancio lo golpeaba, pero la expectativa lo sostenía. Cada curva podía ser la última. Cada sombra podía dar paso al claro donde lo esperaba la cabaña. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la mezcla de miedo y esperanza que lo impulsaba. Cuando al fin los árboles se abrieron y la vio, detenida en medio de un claro, sintió que el tiempo se detenía. Allí estaba, una construcción de piedra y madera, herida por los años, con el tejado inclinado y la chimenea torcida, pero erguida todavía, como un centinela olvidado. El hombre se quedó quieto, con la respiración entrecortada, contemplando la silueta que parecía más un recuerdo que una realidad. La llave en su bolsillo pesaba como un juramento. No sabía si había llegado al inicio de su redención o al umbral de una ruina mayor, pero sabía que había dado el paso del que ya no podría regresar. El claro se abrió ante él como una revelación después de la larga subida. El sol, ya en descenso, bañaba el lugar con una luz dorada que se filtraba entre las copas de los pinos, y allí, en medio del silencio del bosque, se alzaba la cabaña que tanto había imaginado durante el viaje. El hombre se quedó inmóvil por un instante, con la respiración entrecortada, como si temiera que al dar un paso más, la visión se desvaneciera en humo. No era una construcción majestuosa, ni tampoco una ruina total. La cabaña estaba herida por el tiempo, con las maderas de la fachada ennegrecidas por décadas de lluvia y nieve, el tejado hundido en algunos puntos y las ventanas cubiertas de polvo. Sin embargo, había en ella una dignidad intacta, un aire de resistencia obstinada que parecía desafiar los años y la soledad. Era como un animal viejo, cansado pero aún vivo, que aguardaba la llegada de alguien dispuesto a cuidarlo. Avanzó despacio, con la llave en el bolsillo pesando más que cualquier piedra. El porche crujió bajo su peso. Los tablones cedían ligeramente, y algunos estaban tan podridos que bastaba un dedo para hundirse en ellos. La puerta tenía un marco de madera astillada y una cerradura oxidada. Introdujo la llave con cautela y la giró, sintiendo la resistencia del mecanismo que no había sido usado en décadas. Hubo un chasquido áspero, y con un empujón, la puerta se abrió, liberando un olor denso a polvo, madera rancia y piedras frías. Dentro, la penumbra era casi absoluta, apenas atravesada por algunos rayos de sol que se colaban por las rendijas de las contraventanas. Sus botas resonaron sobre un suelo de tablones anchos, desgastados, que habían soportado demasiados inviernos. Se quedó quieto, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Poco a poco, las formas se fueron delineando. Una mesa caída de lado, un par de sillas rotas, un estante cubierto de telarañas, un jarrón de cerámica agrietado que todavía conservaba restos de flores secas. Cada objeto parecía abandonado a mitad de una historia, como si sus dueños hubieran salido apresurados y nunca regresado. Lo que dominaba el espacio, sin embargo, era el enorme hogar de piedra que ocupaba la pared principal. Era tan grande que parecía más antiguo que la propia cabaña, como si hubiera sido levantado primero y luego el resto de la casa se hubiera construido a su alrededor. La chimenea era profunda, con un dintel de madera maciza que todavía conservaba marcas de herramientas. Había hollín acumulado en las paredes internas y un nido de pájaros olvidado en la parte alta. El hombre se acercó con una extraña sensación de reverencia. Aquello no era solo un lugar para encender fuego, era el corazón de la cabaña. Se inclinó, pasó los dedos por las piedras y notó algo extraño. Una de ellas, rectangular y más lisa que las demás, parecía encajar de un modo demasiado perfecto. Empujó suavemente y, para su sorpresa, la piedra cedió apenas 1 milímetro. El corazón le dio un vuelco. Con ambas manos, aplicó más fuerza, y la piedra se deslizó hacia afuera con un sonido grave, revelando detrás un hueco oscuro. Dentro, envuelto en un trozo de tela amarillenta por el tiempo, había un paquete. Lo tomó con manos temblorosas y lo colocó en el suelo.
La tela se deshizo casi sola, dejando ver varias hojas dobladas, frágiles como alas de insecto. Las desplegó con cuidado. Eran planos, dibujos técnicos, con anotaciones en una caligrafía clara y meticulosa. Reconoció el trazado de la cabaña misma. Las paredes, la chimenea, las vigas, todo delineado con precisión. Pero había más. En el papel aparecían pasajes subterráneos, habitaciones bajo el suelo, estructuras que él no había visto ni sospechado. En una de las esquinas, con tinta algo borrada, leyó las palabras: Para los niños, 1938, S. Whitmore. Se quedó inmóvil leyendo una y otra vez esa frase, sin comprender del todo su significado. ¿Qué niños? ¿Por qué alguien habría construido escondites bajo una cabaña en medio de las montañas? El nombre, Whitmore, era el mismo que Martha había mencionado. El hombre sintió un estremecimiento. Ya no se trataba de un refugio comprado por azar. Había heredado un misterio, un legado oculto bajo piedras y tierra. El cansancio de la jornada lo golpeó de pronto. Dejó los planos sobre la mesa caída, acomodó su mochila junto a la chimenea y buscó ramas secas para encender fuego. Contra todo pronóstico, la chimenea respondió bien. El humo ascendió limpio, como si hubiera estado esperando ese momento. Las llamas llenaron el espacio de luz temblorosa, revelando detalles que antes la oscuridad había ocultado. Un marco de madera con tallas apenas visibles, un cuenco olvidado en una esquina, marcas en las paredes que parecían iniciales grabadas a mano. Se acostó junto al fuego, envuelto en su manta raída, con la vista fija en los planos. El resplandor iluminaba las palabras para los niños, y de algún modo esas letras parecían dirigirle una pregunta. Cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Oía el murmullo del viento entre los árboles, el crujido de las vigas viejas, y sentía que la cabaña respiraba a su alrededor, como una criatura que despertaba después de un largo letargo. Cuando al fin el sueño lo venció, soñó con voces infantiles, risas lejanas que parecían venir de debajo del suelo, y con la figura de un hombre alto, de manos grandes y mirada firme, que levantaba muros con un propósito que él aún no entendía. Al despertar, con la primera luz entrando tímida por las rendijas, supo que nada volvería a ser igual. La cabaña, con sus secretos y su silencio, había comenzado a reclamarlo. El amanecer llegó lento, extendiendo una claridad grisácea por los tablones del suelo y dejando ver el polvo suspendido en el aire, como si fueran motas de oro flotando en un sueño. El hombre abrió los ojos envuelto todavía en el calor tibio de las brasas apagadas y se quedó un instante inmóvil, escuchando el silencio que lo rodeaba. No era el silencio hostil de los callejones de la ciudad, donde el ruido estaba siempre al acecho, sino un silencio profundo, lleno de ecos invisibles, como si las paredes mismas guardaran la respiración de quienes habían vivido allí. Se incorporó despacio, se frotó los ojos y miró de nuevo hacia los planos extendidos sobre la mesa rota. Allí estaban, como si lo esperaran, recordándole que la cabaña no era un simple refugio, sino una caja cerrada de secretos que reclamaban ser descubiertos. Con un gesto decidido, empezó a trabajar. El cuerpo le dolía por el esfuerzo del viaje y por los años de abandono de sus músculos, pero la necesidad de hacer algo útil, de recuperar aquella antigua sensación de dignidad, lo impulsaba. Sacó los restos de muebles carcomidos, retiró telas podridas, arrastró hacia el exterior un colchón lleno de humedad y moho. Cada vez que arrojaba un objeto en ruinas al montón que se formaba en el porche, el aire del interior parecía volverse un poco más ligero, como si la casa se aliviara. Mientras limpiaba, descubrió detalles que lo conmovieron. En la esquina de un tablón, bajo una capa de polvo, encontró una moneda antigua, desgastada, pero todavía reconocible. En un resquicio del suelo brillaba la cabeza de un clavo oxidado que ocultaba un pequeño botón infantil. Y en el hueco bajo una viga apareció una canica de vidrio azul, intacta, con un remolino de color en su interior. La sostuvo un rato en la mano, mirando cómo la luz del sol la atravesaba, y pensó en los niños a los que aludía la nota de los planos. Aquella esfera parecía una señal, un testimonio silencioso de que, en algún tiempo remoto, la cabaña estuvo llena de risas y juegos. Mientras tanto,
La necesidad de reparar se apoderaba de él como un instinto. Cortó ramas caídas en el bosque, las acomodó para reforzar los tablones más débiles del porche y con paciencia levantó una pila de leña seca junto a la puerta. Aunque sus herramientas eran pocas y rudimentarias, sus manos recordaban los movimientos olvidados. El sonido de la madera al ser cerrada, el peso de los troncos, el crujir de los clavos viejos, todo despertaba en él la memoria de los años de trabajo perdido. Sintió que algo en su interior se reanimaba, que aquel constructor que había quedado sepultado bajo la desgracia y el alcoholismo de la calle, aún vivía. Al caer la tarde, exhausto pero satisfecho, se sentó en el porche mirando el claro. El aire frío descendía de la montaña, y en ese soplo había una pureza que lo reconciliaba con su propia respiración. El cielo se teñía de un rojo apagado, y el murmullo del arroyo cercano parecía marcar un ritmo constante, como un corazón escondido bajo la tierra. Allí, con la canica en la mano y la visión de los planos en la memoria, comprendió que debía ir más allá. Aquellos papeles hablaban de algo más grande que él, de una historia enterrada, y si quería descifrarla, debía buscar respuestas en el pueblo. Al día siguiente emprendió el camino de regreso a Cedar Ridge, descendió por el sendero hasta alcanzar la calle principal, donde los mismos rostros de la taberna lo observaron con indiferencia. Esta vez no se detuvo. Fue directamente al edificio de ladrillo rojo que hacía las veces de biblioteca y centro comunitario. Al subir por la escalera chirriante, lo recibió un olor a papel viejo y barniz gastado. Tras un escritorio, con la misma serenidad que la caracterizaba, estaba Martha Henderson. Ella lo miró con una mezcla de reconocimiento y resignación, como si hubiera previsto que él aparecería con preguntas. «Lo sabía», dijo, ajustándose las gafas sobre la nariz. «La cabaña siempre obliga a sus dueños a regresar aquí. Nadie puede vivir en ella sin querer saber la verdad». Él desplegó los planos sobre una mesa amplia, sujetándolos con un par de libros polvorientos. Los ojos de Martha se humedecieron cuando sus dedos rozaron las líneas y las anotaciones. «Mi padre ayudó a construirla», murmuró. «Era un maestro cantero, uno de los mejores. Samuel Whitmore lo contrató para que las piedras resistieran para siempre. Él decía que no levantaba una casa, sino un refugio». El hombre escuchaba en silencio, con una tensión creciente. Martha caminó hasta un archivador metálico y sacó una carpeta desbordada de recortes de periódico y fotografías. Los extendió sobre la mesa con manos que temblaban apenas. Allí, en blanco y negro, aparecían niños de ropas remendadas, pero con sonrisas amplias frente a la cabaña. En otra imagen, un hombre alto de ojos serenos y bigote espeso los rodeaba con los brazos. Samuel Whitmore. Él acogía a los huérfanos, a los que nadie quería, explicó Martha. Los alimentaba, les enseñaba a leer, les enseñaba oficios. Mi madre cocinaba pan para ellos, y yo, siendo apenas una niña, llevaba a veces comida. Recuerdo sus risas. Recuerdo el fuego en esa chimenea. El hombre sintió que se le cerraba la garganta. Imaginaba aquellas voces llenando los espacios que ahora estaban vacíos. Imaginaba los pasos pequeños corriendo sobre el mismo suelo donde había dormido en soledad. Martha, con voz más baja, añadió: «Pero no todos estaban contentos con lo que hacía. Vinieron hombres trajeados, diciendo ser funcionarios. Hablaban de leyes, de propiedad, de asuntos que yo no entendía». Samuel se volvió desconfiado. Escribía cada noche en un cuaderno. Y un día desapareció. Nadie lo volvió a ver. De un cajón Martha sacó aquel cuaderno, un diario encuadernado en cuero. Lo entregó con solemnidad. Mi padre lo recibió de vuelta de algún desconocido meses después. Nunca quiso leerlo. Tal vez tú sí debas hacerlo. El hombre aceptó el libro con manos temblorosas, como si contuviera algo sagrado. Esa noche, de regreso en la cabaña, encendió un fuego en el hogar y se dispuso a leerlo bajo la luz titilante. Las páginas hablaban de los niños por sus nombres. Mary, que lloraba por las noches hasta que descubrió la calma junto al arroyo. Tommy, que no sonreía hasta que pescó su primer pez. Clara, que aprendía a bordar y llenaba la cabaña de colores. Samuel escribía con ternura y esperanza, describiendo la cabaña como un santuario contra un mundo cruel.
Pero a medida que avanzaban las fechas, el tono cambiaba. Se volvía sombrío, nervioso. Describía a los hombres de traje que insistían en visitarlo, sus preguntas insistentes sobre su invento, sobre sus recursos. Mencionaba planes para excavar cámaras subterráneas de refugio, por si alguna vez los niños necesitaban esconderse. La última entrada estaba escrita con letra apresurada y líneas torcidas. Ellos se acercan, los niños tienen miedo. Si no regreso, que este lugar los proteja. Mirad en el pozo, allí estará la brújula que guíe el camino. El hombre cerró el diario con un estremecimiento. La frase final se repetía en su mente como un eco. La brújula en el pozo. Esa noche apenas pudo dormir. Cada crujido de las paredes, cada ráfaga de viento, parecía llevar la voz de Samuel pidiéndole que continuara. Cuando por fin el alba asomó, se levantó con decisión. Salió al claro húmedo por el rocío, avanzó hacia el bosque guiado por la memoria de los planos y buscó entre los arbustos más espesos. Y allí, escondido tras zarzas y ortigas, descubrió la boca de un pozo cubierto por maderas podridas. Se inclinó sobre el borde, sintiendo el vértigo de la oscuridad que parecía no tener fin. El agua reflejaba apenas un brillo pálido, y una cuerda vieja colgaba, oscilando con la brisa. Se estremeció, pero también sintió que estaba más cerca de la verdad que nunca. La cabaña lo había aceptado, le había mostrado sus huellas, y ahora lo empujaba a descender a un misterio que llevaba dormido casi un siglo. Y mientras el murmullo del arroyo se mezclaba con el silencio expectante del bosque, supo que las huellas del pasado eran solo el inicio, que lo que aguardaba en aquel pozo cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que alguna vez habían encontrado un refugio entre aquellas piedras. El hallazgo del pozo lo dejó inquieto durante toda la noche. Había regresado a la cabaña con las manos arañadas por las zarzas y la mente sacudida por la imagen de aquel agujero oscuro, tan profundo que parecía un túnel hacia otra época. Encendió fuego en la chimenea y se sentó frente a las brasas, con el diario de Samuel todavía abierto en las rodillas. La última frase, mirad en el pozo, allí estará la brújula que guíe el camino. Parecía repetirse en el chisporroteo de la leña, en cada crujido de las vigas, en el murmullo del viento que se colaba por las rendijas. Intentó dormir sobre la manta extendida en el suelo, pero el sueño fue breve, interrumpido por imágenes de niños escondidos bajo tierra, de hombres en traje golpeando puertas, de mapas extendidos sobre la mesa con líneas que conducían a lugares ocultos. Al amanecer salió al claro con los músculos entumecidos por el frío. El rocío empapaba la hierba y los rayos del sol apenas iluminaban el borde del pozo. Se acercó con cautela, apartó los restos de madera podrida y se inclinó para observar el fondo. Una cuerda colgaba aún del travesaño superior, húmeda pero sorprendentemente firme. Respiró hondo, sujetó el cubo oxidado que todavía pendía del extremo y comenzó a bajarlo con lentitud. El chirrido de la polea rota se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. El cubo descendió hasta chocar con un objeto sólido, no con agua. Sintió el golpe, tensó la cuerda y comenzó a izarlo de nuevo. Los brazos le dolían, pero la expectativa lo mantenía firme. Cuando al fin el cubo emergió a la luz, lo que traía dentro estaba envuelto en un paquete de cuero engrasado, oscuro por la humedad, pero intacto. Colocó el hallazgo en el suelo y deshizo con torpeza las ataduras endurecidas por el tiempo. Bajo el cuero apareció un objeto que brilló débilmente. Una brújula de latón, aún reluciente pese a las décadas. La aguja, inmutable, apuntaba al norte con una determinación que parecía sobrehumana. Junto a ella, enrollado con cuidado, había un mapa de papel grueso, amarillento pero legible. Lo desplegó con manos temblorosas, temiendo que se deshiciera en pedazos, y se encontró con un trazado de símbolos y líneas. Reconoció algunos puntos: el arroyo, el claro de la cabaña, la roca plana junto al sendero. Entre ellos, flechas y números que indicaban pasos, direcciones, giros. Era un itinerario, un recorrido oculto que se abría ante él como una promesa. Se quedó mucho tiempo contemplando la brújula y el mapa, sentado sobre la hierba húmeda. El bosque alrededor parecía guardar silencio, como si también esperara su decisión.
Aquel hombre que había sido vagabundo, que había dormido en bancos y recogido sobras en la basura, tenía ahora en sus manos un legado que desbordaba su entendimiento. No era dinero todavía, no era fortuna, pero era el indicio de algo que había sobrevivido al tiempo con un propósito. Recordó las palabras del diario: si no regreso, que este lugar los proteja. Tal vez Samuel no había confiado en nadie más que en el azar, en el futuro, en alguien que un día encontrara lo que él había dejado. Y ese alguien, por improbable que pareciera, era él. Guardó la brújula colgándola al cuello con la cadena que la acompañaba, y enrolló el mapa para protegerlo dentro de la mochila. Pasó el resto del día preparándose para el recorrido. Afianzó el tejado con ramas y piedras para proteger la cabaña durante su ausencia. Almacenó un poco de leña junto a la puerta y recogió lo que tenía de pan y agua en su bolsa. Al caer la tarde, encendió otra vez el fuego y extendió el mapa sobre el suelo, repasando cada línea hasta memorizarla. Los lugares señalados formaban una ruta clara, y el punto final parecía estar marcado con un símbolo extraño, un cuadrado con una cruz en medio. No sabía qué encontraría allí, pero la ansiedad le impedía descansar. A la mañana siguiente se puso en marcha. El sol apenas se levantaba cuando dejó atrás la cabaña y se internó en el bosque siguiendo la aguja de la brújula. El primer punto indicado era un pino partido por un rayo, cuya silueta negra y astillada se erguía como un centinela en la ladera. Contó 47 pasos hacia el noreste, tal como señalaba la anotación, y llegó hasta una roca grande, plana, cubierta de musgo. Se subió a ella y miró hacia atrás. Desde allí podía ver la cabaña, pequeña y distante, como si ya perteneciera a otro mundo. Continuó hacia el noroeste, 15 pasos hasta una piedra semienterrada en el suelo. Allí, tal como el mapa indicaba, halló un bloque de granito con un símbolo tallado, un círculo incompleto. A un costado, una cavidad perfectamente tallada en la piedra parecía esperar algo. Sacó la brújula de su cuello, la introdujo en el hueco, y al hacerlo escuchó un sonido grave, un roce de roca contra roca. El bloque se movió lentamente, revelando bajo él la esquina oxidada de una caja metálica. El corazón se le aceleró mientras apartaba la tierra con las manos, hasta liberar por completo el cofre de latón. Lo arrastró hasta la roca y lo abrió con esfuerzo. Dentro, cuidadosamente envueltos en telas aceitosas, había fotografías, cartas y documentos. Tomó una de las fotos con manos temblorosas. Mostraba a varios niños frente a la cabaña, sonrientes, con ropa raída pero digna. Reconoció el rostro de Samuel Whitmore al fondo, erguido, con las manos descansando sobre los hombros de dos pequeños. Otra fotografía mostraba a una niña trenzando el cabello de otra junto al arroyo, y otra más a un grupo de niños construyendo una cerca con herramientas improvisadas. Aquellas imágenes estaban vivas, llenas de alegría congelada en blanco y negro, y por un momento sintió que las risas podían escucharse en el claro. Dejó las fotografías y tomó una carta. Estaba escrita con letra torpe, de niña, en un trozo de papel marrón. Querido señor Samuel, gracias por cuidarnos. Antes pensaba que nadie se daría cuenta si desaparecía, pero ahora sé que la familia no es solo la sangre, sino quien te elige. Margaret, 14 años. Las lágrimas le empañaron la vista. Pasó a otra carta, esta escrita por un niño que decía: aquí aprendí a leer y ya no tengo miedo de la noche. Gracias. Cada palabra era un testimonio de que la cabaña había sido mucho más que 4 paredes. Había sido un refugio de almas. En el fondo de la caja encontró un sobre cerrado, con una inscripción en tinta negra: para los nuevos guardianes. Lo abrió con las manos temblorosas y desplegó la carta que había dentro. Reconoció la caligrafía de Samuel Whitmore, clara y firme. A quienes se encuentren en este lugar, no son dueños de una tierra ni de una casa, sino custodios de una promesa. Los niños que aquí vivieron cargaban cicatrices invisibles, pero en estas montañas aprendieron a confiar de nuevo, a reír, a soñar. Yo no podré protegerlos para siempre, pero puedo asegurar que este refugio perdure. He escondido más que recuerdos. Aquí hay conocimiento, invenciones, la posibilidad de ayudar no solo a quienes pasen por estas paredes, sino a niños de todo el mundo. Usadlo con sabiduría.
Recordad siempre, el mayor tesoro no es el oro ni la plata, sino la esperanza que se transmite. Se quedó un largo rato con la carta en las manos, incapaz de apartar la vista de aquellas palabras. Guardianes. La palabra resonaba en su pecho como un eco de algo mucho más grande que él. Durante años había cargado únicamente con su vergüenza, con el peso de sus errores y pérdidas. Ahora tenía sobre los hombros un peso distinto, más grande, más luminoso, la responsabilidad de continuar un legado. Miró el cofre abierto, las cartas, las fotos esparcidas, y supo que no había llegado allí por casualidad. De alguna manera incomprensible había sido elegido. Regresó a la cabaña al caer la tarde, con la caja bajo el brazo. El cielo se teñía de tonos púrpura y naranja, y el bosque parecía susurrar alrededor suyo. Dentro encendió el fuego y extendió sobre el suelo las cartas y las fotos, iluminándolas con la luz danzante de las llamas. Los rostros de los niños parecían devolverle la mirada, agradecidos, confiados. Se arrodilló y repasó una vez más la carta de Samuel. En su mente comenzaron a multiplicarse las preguntas. ¿Qué invenciones había ocultado? ¿Qué amenazas lo habían perseguido? ¿Qué significaba, en realidad, ser un guardián? La noche avanzó, y el hombre apenas notó el cansancio. Estaba demasiado absorto en el descubrimiento, demasiado conmovido por la magnitud de la misión que se desplegaba ante él. Cuando finalmente cerró los ojos, el sueño llegó en forma de voces infantiles que lo llamaban por su nombre, de corredores subterráneos que se abrían bajo la montaña, de un hombre con rostro sereno que le entregaba la brújula. Despertó con la primera luz del día, con el objeto frío descansando sobre su pecho, y comprendió, con una certeza que no admitía dudas, que su vida había cambiado para siempre. La mañana después de haber abierto la caja de latón, fue distinta a todas las demás que había vivido en aquellas montañas. El hombre despertó con el murmullo constante del arroyo y con la luz del sol que se filtraba tímida por las rendijas de las contraventanas, pero algo dentro de él era nuevo, como si un hilo invisible lo uniera ahora a un tiempo pasado que había estado aguardando su llegada. Frente a la chimenea, sobre la mesa improvisada de tablones, seguían extendidas las cartas, las fotografías y la carta de Samuel Whitmore, que había leído una y otra vez hasta saberse de memoria cada palabra. Los rostros de los niños parecían mirarlo desde el papel con una confianza que lo estremecía. No había oro en aquella caja, no había billetes ni joyas, pero había algo mucho más pesado. La esperanza y la fe depositada en un extraño que, casi un siglo después, debía recoger la antorcha de un legado inacabado. Se levantó, lavó su rostro en el arroyo helado y respiró hondo, dejando que el aire limpio llenara sus pulmones. Tenía el presentimiento de que lo que había encontrado en la caja no era todo. Samuel hablaba en la carta de invenciones y de conocimiento que no se limitaban a recuerdos. El mapa, la brújula, los planos de la cabaña con sus cámaras subterráneas, todo apuntaba a una obra más vasta, a un propósito oculto bajo piedra y tierra. Decidió que no podía quedarse solo con lo ya hallado. Debía seguir buscando, escarbar en los rincones de la propiedad y descubrir hasta el último secreto. Pasó varios días explorando el terreno con paciencia de artesano. Regresó a las ruinas que había visto cerca del bosque, donde un cimiento rectangular apenas sobresalía entre las hierbas y los escombros. Con las manos apartó capas de hojas secas y tierra, hasta que los contornos de una construcción se hicieron evidentes. Bajo el sol del mediodía, sudando y con las uñas rotas, logró despejar una superficie de piedras perfectamente encajadas. Era el suelo de lo que alguna vez había sido un edificio, quizá una escuela pequeña. En el centro descubrió un círculo de piedras dispuesto con una precisión que no podía ser casual. Las movió con esfuerzo y debajo apareció la boca de un estrecho pasadizo. Encendió una antorcha improvisada con una rama y un trapo empapado en resina, y descendió con cautela. El aire era frío, cargado de humedad, pero no había olor a podredumbre. El túnel lo llevó a una cámara subterránea, revestida con el mismo cuidado de piedra que la cabaña. Allí, protegidos por capas de tela encerada, encontró libros y cuadernos. Los llevó arriba, al claro,
y durante horas los fue abriendo uno por uno. Eran manuales de matemáticas, de carpintería, de agricultura, cuadernos llenos de notas de Samuel, incluso algunos volúmenes en idiomas extranjeros con comentarios en los márgenes. Había construido no solo un refugio, sino también una biblioteca secreta, un lugar de aprendizaje para aquellos niños olvidados. Entre esos papeles apareció lo más sorprendente, un conjunto de dibujos técnicos que detallaban un dispositivo complejo pero ingenioso. Samuel lo había llamado sistema de purificación, y en sus anotaciones describía cómo transformar agua contaminada en agua potable utilizando solo presión, arena, piedra y mecanismos que cualquier persona con conocimientos básicos podía mantener. El hombre se quedó contemplando los diagramas con una mezcla de asombro y respeto. Comprendió que aquel invento podía cambiar vidas, que en las manos equivocadas podía ser explotado, pero en las manos correctas era una fuente de esperanza para generaciones. La evidencia se hacía cada vez más clara. Samuel había sido un hombre adelantado a su tiempo, con un corazón dispuesto a proteger a los más débiles y una mente brillante que había desafiado a intereses poderosos. El diario ya había hablado de hombres trajeados, de amenazas veladas. Ahora entendía mejor la magnitud de aquello. Samuel había escondido su invento y había desaparecido porque lo perseguían por rehusarse a vender lo que consideraba patrimonio de todos. La cabaña era más que un hogar, era un bastión contra la codicia. El hombre pasó noches enteras frente a la chimenea, copiando los planos, leyendo las cartas, imaginando cómo devolver la vida a aquel refugio. Cada crujido de la madera le parecía un susurro de aprobación de Samuel. Cada ráfaga de viento un recordatorio de que no estaba solo. Poco a poco, en su mente comenzó a formarse una visión. Reconstruir la cabaña, reparar las ruinas de la escuela, devolver a ese lugar su propósito original. Podía volver a ser un santuario para niños perdidos, para huérfanos, para todos aquellos que, como él mismo, habían sido expulsados del mundo. El desafío era inmenso. Apenas tenía unas monedas en el bolsillo, sus ropas estaban gastadas y su cuerpo aún débil por los años en la calle. Pero por primera vez en mucho tiempo no pensaba en lo que le faltaba, sino en lo que debía hacer. Se dijo que podía empezar poco a poco, arreglar el techo, reforzar las paredes, limpiar las cámaras subterráneas. Después quizá buscar a alguien en el pueblo dispuesto a ayudarlo, tal vez convencer a Marta de que le contara más, o de que confiara en él como heredero de aquel secreto. Cada día de trabajo físico lo transformaba. El martilleo, el cerrar ramas, el limpiar piedras, lo llenaban de un cansancio distinto, un cansancio que traía satisfacción. Las ampollas en sus manos ya no eran heridas de la miseria, sino pruebas de esfuerzo y creación. Por las noches, exhausto, volvía a extender los planos sobre la mesa y a leer las cartas de los niños que Samuel había salvado. Sus palabras se convertían en compañía, en aliento, en promesa. Sentía que la cabaña ya no estaba vacía, que las risas de aquellos niños seguían resonando en las vigas, que él no trabajaba solo, sino rodeado de presencias invisibles que lo animaban a seguir. Un atardecer, mientras contemplaba el cielo tornarse púrpura detrás de las montañas, acarició la brújula que llevaba colgada al pecho. El metal frío se calentaba con el contacto de su piel, y la aguja inmóvil apuntaba siempre hacia el norte, hacia la misma dirección que parecía marcarle el camino. Comprendió que no podía retroceder. No era un simple vagabundo que había comprado una cabaña por $1. Era el guardián de un legado que había sobrevivido casi un siglo a la indiferencia y al olvido. Esa noche, con el fuego iluminando los muros de piedra, pronunció en voz alta, como si hablara con Samuel, como si los niños de las fotografías pudieran escucharlo. Me quedaré. Reconstruiré esto. Haré que vuelva a ser lo que fue. No por mí, sino por ellos, por los que aún necesitan un lugar. Y al decirlo sintió una paz que no conocía desde hacía décadas. Ya no cargaba solo con sus fracasos, ahora cargaba con una misión. El legado de la montaña no eran riquezas ocultas, ni tesoros materiales. Era algo más exigente y más valioso. La responsabilidad de proteger, enseñar y dar esperanza. En aquel instante comprendió que la verdadera fortuna que había encontrado
no se podía medir en millones, sino en la posibilidad de redimirse sirviendo a otros. Y por primera vez desde que perdió todo, sonrió con sinceridad. La cabaña parecía responder con un crujido suave, como si las vigas se acomodaran al peso de esa decisión. El viento sopló con calma a través de las rendijas, trayendo consigo un murmullo que sonaba como un suspiro de alivio. Afuera, las montañas se erguían silenciosas, eternas, testigos del pacto que un hombre roto acababa de sellar consigo mismo y con la memoria de Samuel Whitmore. Allí, entre piedras y árboles, entre el pasado y el futuro, renacía un guardián. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos llenos de secretos ocultos y finales sorprendentes. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.